Decíamos entonces que en esta edad de hierro el hombre utiliza el metal, el hierro, no solamente para fabricar armas para hacer la guerra con este metal, el hierro, sino que además utiliza el hierro para buscar en las entrañas de la tierra los metales que los dioses habían escondido, tales como la plata y el oro. Comienza la discordia, comienza la violencia sin límites entre los hombres, y los ríos y los mares se cubren de sangre, con odio, con violencia, con rencor. Zeus, padre de dioses y hombres, llama al consejo del Olimpo y decide poner a tanta insolencia del hombre un límite. Y entonces manda un diluvio universal. Entonces el titán Prometeo avisa a su hijo Deucalión y a Pirra que construyan una nave a la cual lleven víveres. La tierra se cubre de agua, solamente el monte Parnaso es el refugio de Deucalión y Pirra, pero durante 9 días la tierra queda sin vida. Al término de 9 días de diluvio, la tierra queda desierta, no queda nadie, no existe nadie, y entonces Deucalión y Pirra deciden consultar al oráculo a ver qué hacer. Y el oráculo dice lo siguiente: arrojad a vuestras espaldas los huesos de vuestra madre. Pasado un tiempo, Deucalión y Pirra entienden el sentido del oráculo, y Deucalión arroja a sus espaldas piedras, y las piedras que arroja Deucalión se convierten en hombres. Y Pirra arroja a sus espaldas piedras, y las piedras que Pirra arroja a sus espaldas se convierten en mujeres. La vida comienza nuevamente sobre la tierra. Y como decíamos al principio, señora, señor, los relatos mitológicos, tanto babilónicos como persas, como egipcios, y aquí en América, tanto mayas como incas, como aztecas, y por supuesto la Biblia judeo-cristiana, hablan de la existencia de un diluvio universal. El relato mitológico y el religioso es un relato veraz, porque la ciencia ha probado que los movimientos geológicos de la Tierra, a través de sus diferentes edades, han generado terremotos y también han generado inundaciones. Pero seguramente usted en su casa se preguntará, ¿qué tiene que ver Deucalión y Pirra y el diluvio universal con la actualidad mundial y específicamente con la actualidad nacional? ¿Sabe qué tiene que ver, señora, señor? La respuesta es tan sencilla como evidente, y tan evidente como sencilla. Latinoamérica en los últimos 70 años ha padecido cruentas dictaduras militares y también ha padecido tiranías políticas. No más, hasta hace unos años estuvo Alfredo Stroessner en la República del Paraguay. Y peor que el tirano político es aquel que tiene la mentalidad de tirano político, porque el que tiene la mentalidad de tirano político cree que el poder, cuando llega a ejercer el poder en una república, cree que el poder es para siempre, cree que el poder no tiene fecha de vencimiento. Y entonces, cuando llega al poder en una república, el que tiene mentalidad de tirano político quiere quedarse para siempre en el poder. Y entonces inventa la reelección, a la cual le sugiere o le pone el carácter que sea una reelección indefinida. O me votan a mí, o me vuelven a votar a mí, o llega el diluvio universal. ¿Y sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? El diluvio universal en una república llega cuando los mandatarios públicos no entienden que en una república el poder tiene fecha de vencimiento. El diluvio universal en una república llega en forma de cansancio, de fatiga, de asfixia política. En una república el diluvio universal llega cuando la mentalidad del tirano, se comporta de manera demagogia, populista, autoritaria, cuando comienza la rosca
y la trenza política. Sería bueno que aquí en Latinoamérica, Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela y Raúl Castro allá en la República de Cuba comprendieran que todo poder político que no se renueva necesariamente se corrompe. Y sería bueno que acá en la República Argentina su Frente para la Victoria, señora Presidenta, doña Cristina Fernández, comprendiera que la República necesita jueces independientes, que la República necesita senadores que antes que tener lealtad partidaria, tengan lealtad para con la provincia que los designó. Necesita diputados que antes que tener lealtad partidaria, tengan lealtad con la gente. El diluvio universal llega en una república cuando los gobernantes tienen mentalidad o delirios faraónicos de poder. El diluvio universal en una república llega cuando la reflexión y cuando la crítica son reemplazados por el pensamiento único y por el discurso único. Tema de la agenda nacional: un nuevo amigo del poder, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, don Eugenio Zaffaroni. Y es evidente, señora, señor, que personajes tales como Lázaro Báez, Cristóbal López, Hugo Moyano, Sergio Schoglender y ahora Eve de Bonafini, que nunca supo nada que hacía su hijo directo, don Sergio Schoglender, son los amigos del poder que gozan hoy aquí en la República Argentina de total, completa y absoluta impunidad. Amigos del poder que ya le están contando al Frente para la Victoria un saldo fuertemente negativo en votos. Ahora se suma un nuevo amigo del poder del Frente para la Victoria. Me refiero a usted, señor juez de la Corte, don Eugenio Zaffaroni. 6 departamentos de su propiedad que eran utilizados como prostíbulo, y usted alega, señor juez, don Eugenio Zaffaroni, que no conocía nada sobre el tema. Es difícil creer en sus dichos, señor juez de la Corte, don Eugenio Zaffaroni, porque si un juez de su envergadura jurídica no conoce qué sucede con su propiedad y con sus bienes en su vida personal, es difícil creer su eficiencia cuando de pronto un ciudadano le confía a usted en la Corte Suprema de Justicia su propiedad y sus bienes. Si usted no conoce qué sucede en su casa, mal puede conocer qué sucede con la vida y con los bienes de los ciudadanos. ¿Y sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? La vida en la República Argentina, la vida republicana, está gravemente enferma, porque si estuviera sana, señor juez de la Corte Suprema, don Eugenio Zaffaroni, aunque más no sea por decoro y por vergüenza pública, ya hubiese renunciado. Segundo tema de la agenda nacional: en la provincia de Córdoba, el Frente para la Victoria no tiene candidato. El gobernador saliente, don Juan Schiaretti, el candidato gobernador Luis Juez por el Frente Cívico y José Manuel de la Sota han unificado el discurso. Prácticamente tienen un discurso único. Los tres se oponen de manera uniforme a todo lo que dice y sostiene el Frente para la Victoria. Y como el Frente para la Victoria dejó solo a Agustín Rossi en la provincia de Santa Fe, como el Frente para la Victoria dejó solo a Daniel Filmus en la ciudad autónoma de Buenos Aires, todo aquello que la justicia del hombre no nivela, lo nivela la justicia del tiempo. Tercer y último tema de la agenda nacional: el llamado telefónico de la señora presidenta Cristina Fernández al flamante intendente reelecto don Mauricio Macri. Y el Frente para la Victoria, de la mano suya, señora presidenta doña Cristina Fernández, insisto, lo decíamos hace instantes, dejó solo a Agustín Rossi, estuvo lejos de ese fracaso político, dejó solo a Daniel Filmus,
estuvo lejos del escándalo del INADI, estuvo lejos del tema Jokländer, estuvo lejos de la eventual responsabilidad de Ebe de Bonafini. Pero ¿sabe qué, señora? Yo gratifico y saludo su actitud republicana de saludar al flamante intendente reelecto, don Mauricio Macri. Es un gesto republicano y creemos que no es una suerte de oportunismo político. Era la oportunidad política que usted lo saludara. Y como realmente le creemos, señora presidenta, doña Cristina Fernández, su gesto, también es bueno que si llamó al intendente Macri, llame ahora a una conferencia de prensa con periodistas independientes, que llame a todos y cada uno de los integrantes de la oposición política, que lo llame a Jokländer con un guiño político suyo para que declare cómo hace para tener o cómo hizo para tener yates, aviones y demás propiedades, o que lo invite por decoro y vergüenza pública al señor juez de la Corte Suprema de Justicia, don Eugenio Zaffaroni, a renunciar. Pero que a esta altura del programa no hable más el doctor Mariano Zauidet, que habla de la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Que hable el padre jesuita Baltasar Gracián y Morales, año 1601, año 1658, profesor catedrático de Humanidades, Teología y Filosofía, y en su obra inmortal, que algunas veces aquí en el programa Ayer es Hoy hemos citado, Manual y Arte de Prudencia, que encierra unos 300 aforismos sobre el conocimiento de sí mismo. En uno de esos aforismos dice Baltasar Gracián y Morales: lo fácil se ha de emprender como dificultoso y lo dificultoso como fácil. Y como el título del programa de hoy, señora, señor, fue Deucalión y Pirra, el diluvio universal, cuando en una república la salud de la república comienza a enfermarse en forma de autoritarismo, populismo, demagogia y delirios faraónicos de poder, fácil es creer que el poder en una república no tiene fecha de vencimiento. Dificultoso es volver a creer entonces en la conciencia, en la reflexión y en el sentido común. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.